gracias por avisar. Bien, entonces decíamos, bueno, el verbo to be solito, was aware, ¿sí? Y después los otros verbos se dividen en regulares e irregulares. Los regulares llevaban ed, los irregulares eran la segunda columna. En las oraciones en negativo, ¿sí? Las negativas, porque estas son las afirmativas, ¿no? Las positivas. En las oraciones negativas usábamos un auxiliar. ¿Alguien se acuerda cuál era ese auxiliar? El did. Bien, didn't, muy bien. ¿Y el verbo? ¿Cambiaba, le agregábamos ed o quedaba en segunda columna? La forma base. Bien, no. Perfecto. Forma base significa que no cambia, no se le agrega nada. Bien. Y en las preguntas, ¿sí? El did, arrancamos las preguntas con did, luego venía el sujeto y después el verbo. El verbo acá tampoco cambiaba, ¿sí? O sea que solamente cambian las afirmativas, ¿sí? Esto en cuanto a la voz activa. La voz pasiva, ¿sí? Recuerden que se forma con el verbo to be, conjugado en algún tiempo, y un verbo en pasado participio, ¿no? El verbo to be, conjugado en este tiempo, ¿cómo dijimos que quedaba? Was y were. Was aware, bien. Y a esto se le agrega un verbo en pasado participio, que acá sí es ed o tercera columna, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir this medicine, por ejemplo, was invented in 1985, supongamos, ¿sí? Was invented. Ahí estaría el verbo en voz pasiva, ¿no? Was invented. Bien. Eso en cuanto al past simple. Después tenemos past continuous, ¿sí? ¿Cómo lo formábamos en la voz activa? Igual, pero con el verbo en ing. Bien, no tan igual parecido, pero sí, usamos was aware más el verbo que va a terminar siempre en ing, en todas, en las afirmativas, en las negativas y en las preguntas. El was y el were es lo que se niega, quedaría wasn't, weren't, si fuese negativa la oración, y también es lo que va a pasar delante en las preguntas, ¿sí? Y la voz pasiva, ¿sí? Quedaba was o were. ¿Qué le agregamos ahí al medio? Bien. Being, bien, con ing, más verbo en pasado participio, ¿no? Por ejemplo, the vaccine was being investigated, supongamos. La vacuna se estaba investigando, ¿sí? Acuérdense que el past continuous es el estaba jugando, estaban trabajando, ¿sí? Algo que estuvo en progreso, pero en el pasado, ahora ya no está más en progreso. Bien. Luego tenemos present perfect, ¿sí? Que utilizaba un auxiliar. ¿Cuál era ese auxiliar? El has o el have. Bien. Have o has, muy bien, seguido del verbo en pasado participio, ¿no? Ed o tercera columna. De vuelta, el have o el has, como es el auxiliar, es lo que se va a negar, si fuese negativa, ¿no? Y es lo que va a pasar delante en las preguntas. Bien. Y en la voz pasiva, ¿qué se agregaba al medio? Entre have y has y el verbo. Been. Bien. Have o has, been, más el verbo en pasado participio. ¿Sí? Tenemos que agregar este acá. Been. Vamos a poner otro color. Bien. Finalmente, el último tiempo que tenemos es el past perfect. ¿Sí? Que acá en lugar de have y has, ¿cuál usábamos? Had. El had. Bien. El had, de vuelta, es el auxiliar, entonces es lo que se negaría, ¿sí? En las oraciones y es lo que pasaría adelante en las preguntas. El verbo también en pasado participio. Y la voz pasiva, está la voz activa, la voz
pasiva era had más been, muy bien, más verbo en pasado participio, ¿sí? Siempre en pasado participio en las voces pasivas, ¿bien? Bueno, entonces acá tienen un pequeño resumen, ¿sí? Si quieren, lo achico un poquito, le sacan una captura de pantalla, le sacan una, a ver, ay, ¿cómo lo puedo achicar así no? Vamos a hacer un poquito de espacio así. Bueno, no me da bola. Así le pueden sacar alguna captura, ¿sí? Y les queda el resumencito. Bien. Ahí. Past con present perfect. Y acá. Bien. Bueno. Ahí tenemos entonces, sí, todos los tiempos. ¿Sí? Igualmente les queda grabado esto. ¿Sí? Le pueden sacar una foto, le pueden sacar una captura de pantalla, como ustedes quieran. Bien. Bueno, esto igualmente lo voy a dejar ahora abierto porque vamos a ir comparando para ir detectando a qué tiempo pertenecen los verbos que vayamos identificando, ¿sí? Paso entonces al trabajo, ¿sí? A ver, vayamos acá. Bueno, entonces vamos a trabajar con los 4 tiempos acá. Vayamos por oración, ¿sí? Yo los voy a ir marcando con diferentes colores, así nos vamos ubicando, ¿sí? Vamos a marcar pasado simple en rojo, past continuous en verde, past perfect, vamos a hacerlo, present perfect, perdón, en celeste y en violeta past perfect. Listo. Entonces, en la primera oración tenemos algo. Antibiotics transformed. Bien, transformed. Bien. ¿Qué tiempo será este? ¿Es el verbo solo con ed? Pasado simple. Pasado simple, muy bien. Regular. Ujú. Seguimos la oración que sigue. The discovery of antibiotics. Antibiotics. Acá tenemos uno. A ver si encuentran el verbo. Dice was, pero Fíjense hasta acá, la primera oración, hasta by accident. began. Began, muy bien. Began es un verbo irregular, ¿sí? Está en pasado simple. Es irregular, está en segunda columna, ¿sí? Es comenzó, empezó, inició, ¿sí? Es el pasado de begin. Bien, está en pasado simple de paso. Bien. La siguiente oración. Was having a period. Ajá, ¿qué tiempo es ese? Pasado continuo. Muy bien. Past continuous, lo ponemos en verde. Ajá. Y seguimos la que sigue. Was acting. Bien, también en pasado continuo, ¿no? Was más ing. Ajá, ¿qué más? Ahí donde dice hat Ujú. en esta reunión, Sí, ¿qué tiempo es ese? Had been coated. Pasado perfecto. Bien, past perfect. Y además está en voz pasiva esta, ¿no? Porque tenemos el been entre el had y el verbo con ed. ¿Sí? El verbo en pasado participio. Había sido recubierta. Ajá. Tenemos uno más en esta oración. Was doing. Was doing, ¿sí? También en pasado continuo, ¿no? Was más ing. Bien. Hasta ahora son todas en voz activa menos esta en pasado perfecto.
¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Oración que sigue. One of the plates had mold on it. Had. Bien. Este had, que está solito, ¿qué tiempo es? Pasado. Pasado bien simple, ¿no? Es el primero. Porque es la segunda columna de have. ¿Sí? Pasa que el have en la segunda y en la tercera columna queda had. Es igual. ¿Sí? No cambian en la segunda y en la tercera. Por eso confunde un poco. Pero en este caso es el have en la segunda columna. ¿Sí? Es pasado simple. Ajá. En la oración que sigue tenemos un was solito, ¿no? Was in. No está seguido de nada. El was solito cuando estaba así sin compañía, ¿qué es? ¿Qué tiempo es? Pasado simple. Exactamente, pasado simple, ¿sí? Ujú. Bien, hay uno más acá en pasado simple, a ver si lo encuentran. En esta oración que termina acá en esta Staphylococcus. Está en pasado simple. ¿Sí? ¿Cuál les parece? Nos ayuda. Simt, ¿sí? Con ed, solo. ¿Sí? Entonces es un verbo regular en pasado simple. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro was solito, también es pasado simple. Nuevamente had, pero en este caso, fíjense que had no está seguido. No sigue de un verbo en pasado participio como acá. Entonces, cuando yo le decía, está solo, ¿qué tiempo era? Pasado simple. Pasado simple. Bien, es el verbo tener en segunda columna. De vuelta lo mismo. Bien. ¿Qué más tenemos en esta última oración? Donde dice had been used. Bien. Ujú. Tenemos past perfect, ¿no? ¿En qué voz? Pasiva. Bien, con been. Ajá. Y antes tenemos uno más. Conclude. Concluded, bien. También, cuando está solo, es un verbo regular, ¿no? En pasado simple, con ed. Bien. Y tenemos uno más. A ver si lo encuentran. Had. Bien. Had. Ay, no, me fui. Had come. ¿Sí? En past perfect. Bien. Había venido de. Bien. Perfecto. Pasemos al párrafo que sigue. Corremos acá. Bien. A ver, en esta oración dice, while doing further research on the mold, ajá, Found. Found. bien, found, pasado simple, ¿no? Este es segunda columna. Encontró, ajá, bien. Bueno, los could, que por ahí ustedes los pueden mencionar, pero porque es el pasado de can, ¿no? Podía. Pero bueno, los could, si quieren los pueden marcar o no, es un verbo modal y bueno, tiene como sus particularidades. Yo particularmente los salteo, ¿sí? No los encasillo entre esto porque los verbos modales son como verbos aparte, con sus reglas aparte. Pasemos a la siguiente oración, la que empieza con however. Bien, ajá. Tenemos pasado perfecto acá, ¿no? Con had. Ujú. ¿Qué más?
Bien, was solito, pasado simple. Ajá. Bien. Were. Bien, were working. ¿Qué tiempo es este con ing? Continuo. Continuo, muy bien. Ujú. Bien. Acá tenemos otro en pasado simple. Ajá. Ajá. Isolated. Bien. Este found no, porque ¿se acuerdan que yo les decía? A veces están como adjetivos. Es la sustancia encontrada. Si no es la sustancia encontró o encontraba. Si cuando se traduzca como hado, ido, no está en pasado simple. ¿Sí? Este no. Bien. Y hasta acá llegamos en este párrafo, ¿no? Sí. Pasemos al que sigue. Primera oración, ¿qué encontramos? Was working. Was working. Bien, past continuous, con ing. Ajá. El had, Ok, had heard. Past perfect. Ujú, con had. Bien, pasamos a la oración que sigue. El otro had. Had, bien, pero este está solo, o sea que es el verbo tener en pasado simple. ¿Sí? Segunda columna. el was, Was de vuelta. Ujú, y hasta ahí en esa oración. Seguimos con la que sigue. Fletcher. Use. Bien. Está solito, ¿no? Es pasado simple, regular. Tenemos otro acá también en pasado simple. made, Made, muy bien. Que este es irregular, es la segunda columna de make. ¿Sí? Hizo una recuperación espectacular. Ajá. Seguimos. Desafortunadamente, El have negativo. bien, ese did not have, ¿qué tiempo era? ¿Cuál usaba didn't? El pasado simple. Muy bien, pasado simple, ajá. Bien. Y el paciente, acá tenemos otro, ¿sí? Died, regular. Es pasado simple, sí, murió. Unas semanas después, ¿sí? A medida que la bacteria, acá también otro, en pasado simple. Segunda columna este, sí es irregular, como que tomó, sí, tomó el control o una cosa así. Bien. Siguiente oración. Had show. Ujú. Pasado perfecto, de vuelta, bien. cold, Podría ser el could, yo no los marco, porque son los modales, como les dije también acá arriba, tienen como sus reglas especiales, pero en este caso lo podríamos considerar como el pasado simple de can, ¿sí? Si quieren lo marcamos. Bien. Donde had been. Has been. Ujú. Ese had been, ¿qué les parece? ¿Es voz activa o es voz pasiva? Activa. Bien, porque no Porque no tiene el tenemos, verbo. bien, no tenemos verbo en pasado participio después, ¿sí? O sea que es el be en voz activa en este tiempo, no en past perfect. Bien. Última oración de este párrafo. el was, Ok, was. Tenemos uno antes. El did. Did not. Bien. Did not survive. ¿Sí? No sobrevivió. También pasado simple. De vuelta acá. Did not have. Y lo mismo acá, ¿no? Todos en pasado simple que son los de didn't, ¿no? Bien. Y último párrafo. Produce. Got. Bien, got, obtuvo. Segunda columna de get. Pasado simple también. Mm. Was.
Bien, tenemos otro was. Acá tenemos uno irregular en segunda columna, de break, ¿sí? Segunda columna de break, que break es romper, pero breakout es como estallar, ¿sí? Cuando estalla una infección, que se empieza a esparcir muy rápido. Broke out es que estalló, ¿sí? Que se esparció, sí, esa es la idea. Acá tenemos otro got, pasado simple también. ¿Qué más? Where. Ajá, bien. Fíjense, were awarded. ¿Qué tiempo y qué voces? Es pasado simple, pero voz positiva. Muy bien, voz pasiva, perfecto. Y pasado simple. El were más un verbo en pasado participio. Ed. Y tenemos un was más acá. ¿Sí? Pasado simple, voz activa. Acuérdense, el was o el were solito. Pasado simple, voz activa. ¿Sí? Si no hay verbo en ideal, pasado participio al lado, es voz activa. Bien, perfecto. Bueno, teníamos de todos los colores acá. No hubo present perfect, pero bueno. Bien, vayamos con los referentes. Los referentes vamos a trabajar con los que están acá marcados en azul. ¿Sí? Dice, en 1941, mientras él estaba trabajando en el hospital en Oxford, ¿quién estaba trabajando en Oxford? Fleming. Fleming, muy bien, perfecto, Fleming. Dice, un doctor, Charles Fletcher, había escuchado de su trabajo. Del trabajo de Fleming. Sí, no. Acá no es, perdón, me arrepiento. Este he no se está refiriendo a Fleming, sino a este doctor. ¿Sí? Se anticipa. Dice, en 1941, mientras estaba trabajando en un hospital en Oxford, un doctor, Charles Fletcher, o sea, ese he se anticipa a Fletcher. Y este there, acuérdense que se refiere a they. Tienen que ser dos personas o más. O sea que no puede ser Fleming. ¿De quién podrá estar hablando? De Florey and Chain. Bien, de estos dos acá arriba. Sí, esto sí. Bien. Había escuchado de su trabajo. ¿El trabajo de quién? De esos dos investigadores. Bien. Después dice, desafortunadamente Fletcher no tenía suficiente penicilina para eliminar por completo la bacteria del cuerpo del paciente y murió unas semanas después. ¿Quién murió? El paciente. Exactamente. Bien. Y la última dice, sin embargo, la penicilina demostró que podía, lo que podía hacer, ¿sí? Entonces, ¿quién demostró esto? ¿Quién podía hacer? La penicilina. Exactamente, se refiere a la penicilina. Bien. Bueno, bien. Vayamos a este punto. Si acá tenemos 3 oraciones, la primera dice, tenemos que elegir la mejor traducción para esta oración. ¿Sí? Les voy a dejar un ratito para que la lean y piensen cuál de las 3 sería la mejor. La primera. Bueno, bien, podría ser. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Para mí es la B. la B. Sí, es la B. Ahí les explico por qué. Primero, plate lo podemos encontrar como plato, pero en un contexto de investigación científica, además, es placa, ¿sí? Además, esto es un detalle, pero
lo más importante está acá, ¿sí? Que la bacteria en la placa, ¿sí? Had been killed off by some substance. O sea que la bacteria la había matado una sustancia. Y fíjense que acá dice que las bacterias habían matado a la sustancia, y es al revés, no es que las bacterias mataron a la sustancia, sino que la sustancia había matado a las bacterias, ¿sí? Entonces acá, habían sido eliminadas por la sustancia. La C también es incorrecta porque aparte tenemos, por ejemplo, ways, que no lo vamos a traducir como caminos en este contexto, va a ser formas, eh, y también mold, no es molde, sino que es moho, ¿sí? Acá tenemos algunas traducciones tramposas. Bien, es la B. Bien. A ver la que sigue, debajo acá. La primera, Bien, sí, es la primera. ¿Sí? Este, acá dice, investiga otras cosas. Esto no lo vamos a traducir como otras cosas, sino que es más, ¿sí? U otras investigaciones. Encontró que podía matar a otras bacterias y que podía darse a animales sin cualquier. Cuando usemos any en un contexto negativo sin ningún, ¿sí? Efecto adverso. Y side, acá debajo además side effect no es efecto lateral, sino que es efecto adverso, ¿sí? Y acá de vuelta tenemos mold como molde. Bien, además también could no es puede, sino podía. Bien. Perfecto, y vamos con la última. Puede ser la B. Bien, sí, es la B. Bien. Veamos por qué no las otras, ¿sí? Within a year es dentro de un mismo año. Si no es que es al año que viene, sino que dentro de un mismo año. Si no, acá tendría que decir next year, ¿sí? Y acá además dice had moved on to other medical issues. O sea, no es que tuvo él problemas médicos, sino que él pasó a investigar otros problemas médicos, ¿sí? Y fue 10 años después que Howard y Chain, que estaban trabajando en la Universidad de Oxford, aislaron la sustancia que mata a las bacterias allá de vuelta en el molde. Si no es mold, es moho, ¿sí? Bien. Y la C dice también lo mismo. Un año después sería 1 year later, por ejemplo, ¿sí? No se movió a otras publicaciones médicas, sino a problemas. Issues son problemas, ¿sí? Médicos. Y además acá dice, aislaron la bacteria que mata la sustancia, y no, es bacteria killing substance, o sea, la sustancia que mata las bacterias, ¿sí? No es que la bacteria mata la sustancia de vuelta, sino que es la sustancia que mata las bacterias. Bien, Y donde bueno, dice que trabajan como que si fuera ahora.
Claro, también, ese es otro, bien. Were working, estaban trabajando, ya no trabajan más, ¿sí? Bien, acá están en presente. Perfecto. Bien, después dice, respondamos esto rapidito. ¿Qué ocurrió en los años 1928, 41 y 45? A ver. 1928. Lo tenemos acá. ¿Qué pasó? Bueno, es mega larga. Bueno, básicamente estaba clasificando un número de placas de vidrio, ¿sí? Que habían sido recubiertas previamente con Staphylococcus, la bacteria Staphylococcus, ¿sí? Como parte de una investigación. Y una de las placas tenía moho, ¿no? Ese moho tenía forma de anillo, ¿sí? Y el área alrededor del anillo estaba libre de la bacteria Staphylococcus, ¿sí? Bueno, básicamente eso, ¿no? Que vio, Fleming descubrió en las placas de vidrio que estaba clasificando esta forma de, este moho con forma de anillo que estaba libre de la bacteria Staphylococcus, ¿sí? Bueno, esta era un poquito larga, porque no nos queda mucho tiempo, nos quedan 4 minutos por eso. 1941, ¿qué pasó? Así, a grandes rasgos. Estaba este Fletcher, ¿qué hizo Fletcher con la penicilina? Bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Fletcher había escuchado el trabajo de Florey y Chain y se les administró penicilina a un paciente que tenía una herida infectada, ¿sí? Wound es herida, una bacteria que había infectado una herida. Básicamente eso, empezó a experimentar con un paciente con una infección en una herida con penicilina. Y en el 45, este es un poquito más fácil. ¿Qué pasó? Con Fleming, Chain y Florey. Ganaron el premio Nobel. Exactamente, les dieron el premio Nobel de Medicina. Bien, bueno, bueno, vamos a saltear estas porque ya las estuvimos leyendo. ¿Cómo fue la primera experiencia de Charles Fletcher con un paciente utilizando penicilina? Vimos acá, lo habíamos leído, que el paciente no tenía suficiente penicilina y el paciente terminó muriendo, ¿sí? Porque la bacteria ganó, tomó lugar. Y cómo fue el descubrimiento de los antibióticos y por qué razón. Eso, no, ¿dónde estaba? Tendría que estar acá al final. Bueno, no, básicamente los antibióticos nacieron de las compañías farmacéuticas que los empezaron a producir en masa, ¿sí? Para tratar las infecciones bacterianas que estallaban entre las tropas, ¿sí? Durante la Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial. Esa fue la razón. Bueno, y último, rapidito, ¿cuál es el tema principal del texto? El descubrimiento de la penicilina. A ver. ¿Cómo y quién la ha, digamos? Perfecto, la historia, exactamente. ¿Cómo se descubrió y quién? ¿Sí? No habla de cómo fabricarla ni cómo funciona. Bien. Bueno,
Semana que viene entonces nos conectamos 5:30. Yo en el momento les paso un enlace al Google Form, ¿sí? El formulario Google, ahí va a estar el parcial. Va a ser una cosa similar a esto, como ya ustedes han rendido con los temas trabajados hasta ahora. Y los trabajos, como ya les dije, ahora yo les voy a habilitar un espacio en plataforma para que suban los 4 trabajos en un Word, ¿sí? Y de vuelta, no hace falta que pongan las consignas ni nada, pongan trabajo 1 y las respuestas, ¿sí? No